El presidente Donald Trump, en su acostumbrada conferencia de prensa de las tardes, en la cual se reunió con el director del Food and Drug Administration, la directora de salud y varios funcionarios más, estuvieron dando una serie de análisis concretos. Pero lo más sobresaliente fue incrementar otras dos partidas millonarias para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. El presidente Trump dijo que él se comprometía a que iba a seguir el nivel de empleo que había antes de que ocurriera esta pandemia. Además, dijo que el gobierno mexicano le ratificó que hay 29,000 soldados en la frontera con Estados Unidos, o sea, en el lado mexicano, salvaguardando la vigilancia fronteriza, porque Estados Unidos quiere, y ese ha sido el tema de campaña de Donald Trump, eliminar la inmigración ilegal y regular muchísimo la inmigración legal. Básicamente dijo que esta va a quedar sujeta a las compañías que están regresando a Estados Unidos. Recuerden que muchas compañías como Ford y otras tenían plantas en México y otros países. Bueno, cuando regresen a operar a Estados Unidos, podrían traer empleados claves y serían quienes merecerían las visas. Buenas noches a Irreverente Charlas de la Noche. Buenas noches a nuestro socio editorial Plácido Garza. Buenas noches, Frank. Buenas noches a nuestra audiencia. Pues la noticia que acabas de dar contrasta, como ha sucedido en los últimos tiempos, con lo que está sucediendo en México, porque mientras que el gobierno de Trump sigue apoyando a la pequeña y mediana empresa, acá en nuestro país lo que está sucediendo va a la inversa. O sea, nosotros estamos teniendo la realidad de que las pequeñas y medianas empresas pues prácticamente se están rascando con sus uñas. O sea, no tenemos ese tipo de respaldo. Y la demagogia de la Cuarta Transformación lo único que está haciendo acá es exacerbar los ánimos del sector privado, que prácticamente ya la única alternativa que tiene en estos momentos es oponerse de manera directa al pago de los impuestos. Recuerden que la declaración para empresas venció el día último del mes de marzo y ahora en estos momentos ya las empresas que están abiertas, porque la mayoría está cerrada, están recibiendo las visitas de los inspectores del SAT, o sea, del organismo que recauda las rentas en el caso de México. Entonces, lo que tú refieres, mi querido Frank, pues es lo que había de esperarse de un gobierno que está ocupado y preocupado por el tema del respaldo a las fuentes de trabajo. No está sucediendo así en el caso de México, Frank, y esto es triste de reportarlo. Qué lástima, Plácido, porque Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, ha manejado otra imagen cuando habla con Jeff Zuckerberg, presidente y dueño de Facebook, y cuando habla con los miembros de la oficina de Donald Trump en la Casa Blanca. Donald Trump accedió al negocio petrolero y accedió a mandar respiradores porque él dice que quiere ayudar a México. Ahora, la moneda está en el aire. ¿Quién estará diciendo la verdad, Plácido? Bueno, pues si nos vamos a los hechos, déjame reportarle a nuestra audiencia, que por cierto me dio mucho gusto saber que en el último programa tuvimos una audiencia de casi 17 millones de personas en Los Ángeles, a quienes les enviamos un cordial saludo. Voy a reportarles en este momento un anuncio que hace 3 horas se hizo oficial. El Banco de México bajó el costo del dinero a 6% para las operaciones entre los bancos y obviamente atendiendo a las condiciones del mercado. Esta baja de 50 puntos base o el 0.5%, a juicio de los analistas que yo consulté en esta tarde, es insuficiente para detener la debacle del aspecto económico de México, porque de una forma inminente se va a presentar pronto
en la economía mexicana algo mucho más allá de una recesión económica. Tomemos en cuenta que México recibió la pandemia con un 0% de crecimiento en su Producto Interno Bruto. Entonces, esta rebaja en la tasa interbancaria, Frank, aunada a las 10 medidas que anunció el Banco de México, representan un valor apenas del 3% del Producto Interno Bruto contra los apoyos en Estados Unidos, que a diferencia de México representan el 12% del Producto Interno Bruto de los norteamericanos. O sea, estamos hablando de un apoyo en el caso de Estados Unidos a las empresas pequeñas y medianas que operan en el país de el 12% del Producto Interno Bruto de ese país, de los Estados Unidos. Y en el caso de México, esta baja en las tasas de interés apenas representa el 3%, lo cual revela que nos estamos quedando muy cortos. Se ve la disparidad de los apoyos, Frank, y esto pues definitivamente que va a resentir de una manera o de otra también en la economía de los Estados Unidos, porque recordemos que una buena parte de los productos que se fabrican en la frontera de México y Estados Unidos son de maquiladoras que se van al territorio norteamericano y evidentemente al tener un respaldo tan bajo de esta naturaleza, pues tarde o temprano va a repercutir o en la calidad de la manufactura o en el volumen de los productos que se lleven a Estados Unidos. Y ahí también habría que esperar cuál es la reacción de los Estados Unidos, Frank. Sí, y principalmente le hicieron la pregunta al presidente Trump y estaba con él el director de la Reserva Federal, Mnuchin. Él contestó que el presidente Trump, como hombre de negocios, tiene la siguiente manera de operar estos apoyos a la pequeña y mediana empresa. Dice que serían no obviamente un crédito a la palabra, sería una infraestructura bien lograda y bien administrada que fuera a largo plazo, de manera tal, como tú sabes, en Estados Unidos el crédito es un utensilio muy práctico para todas las empresas. De hecho, es el empujón que todos necesitamos para abrir un negocio. Entonces, el presidente Trump pone estos créditos a disposición de todas las empresas de manera tal que empresas como la tuya, Plácido, que ya estaban generando tantos millones de pesos o de dólares en ganancias, sigan manteniendo esa base productiva y que al momento de pagar, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, porque esa es la gran ventaja que está ofreciendo Trump, que la negociación sea con un bajo interés y que vayan pagando primero lo que han pagado de sueldos de vengados de los empleados que no pudieron ir a trabajar, mercancías que se echaron a perder van a ser deducibles de impuestos y todo la oportunidad de hacer una renovación del negocio. O sea, de hecho quieren aprovechar varios, como decimos en México, matar varios pájaros de una pedrada. ¿Cómo es esto? El presidente Trump dice que la infraestructura de muchas ciudades tiene puentes viejos. Entonces van a llamar a las constructoras. Ustedes no tienen trabajo, pero ahí les va este crédito. Vamos a renovar los puentes en tal y cual y tal ciudad. Tuvimos un problema de inundaciones en tales ciudades y tales pueblos. Los drenajes ya están viejos. Vamos a renovarlos. Ahí les va el crédito. Entonces es una oportunidad de progreso, una oportunidad de regenerar a las empresas, hacerlas más modernas, aumentar tecnología y que toda la gente siga trabajando. Entonces, por lo que estoy escuchando, Frank, pensando en proteger a los empleos, el gobierno de Estados Unidos a través del Small Business Administration está otorgando créditos hasta por 2.5 meses de nómina, que son perdonables si al cabo de un año el patrón demuestra haber mantenido las plazas laborales. Así es, Frank. Efectivamente. Y aparte, va a haber una gran deducción de aspectos que antes no eran deducibles en los impuestos, ahora van a ser deducibles. Todas esas pérdidas derivadas de la pandemia van a ser deducibles. Pues fíjate que ahí es donde debería de notarse la influencia de Trump con López Obrador, si es que es cierto que tienen tan buena comunicación, que yo lo dudo,
para mí que no es más que demagogia el hecho de decir de los dos, es una demagogia de los dos, porque los dos Trump está con la mira puesta en las elecciones de este año, y aunque resulte difícil de creer en plena pandemia, las prioridades de López Obrador parecen ser la de sostenerse en el poder en las elecciones intermedias del 2021, y si le alcanza la vida y le alcanza el ímpetu en las del 2024, que a estas alturas se ven muy lejos. Entonces, lo que yo estoy percibiendo en este momento es que, por ejemplo, a diferencia de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en donde se van a deducir hasta las mermas. Exactamente. Eso es importantísimo, pues, porque eso prácticamente le está dando un espaldarazo muy fuerte a la empresa norteamericana. Pero fíjate nada más la gran diferencia. En el caso de México, el Seguro Social va a dar, creo que 25,000 pesos, que son nada, a las empresas, fíjate bien, que se estén portando bien, así como lo escuchaste. Ese fue el anuncio que dijo el improvisado de Zoe Robledo, el director general del Seguro Social, que no sabe nada del Seguro Social, porque ni es médico, ni tiene la menor idea, porque viene de un puesto en donde estaba trabajando en la Secretaría de Gobernación, pero él se aventó el tiro de decir que esos créditos de 25,000 pesos se los van a dar las empresas que se hayan portado bien y que no hayan corrido a sus empleados y que les sigan pagando el sueldo completo. Por Dios, tratan a los patrones como si fueran niños de kinder, Frank, imagínate, o sea, no hay ninguna duda. Este es un verdadero desastre en una tormenta de dimensiones que no se veían, en el caso de México, desde la Revolución Mexicana. O sea, qué contraste, Frank, ¿no te parece? Bastante, y tan contrastante es que hubo un grupo de empresas procesadoras de carne donde lamentablemente varios mexicanos resultaron infectados. Pues en esta pandemia todos estamos arriesgados a sufrir esto. Pero lo bueno que hace la administración Trump es que en donde surge un problemita, inmediatamente manda una nube de agentes federales para resolverlo. Esa es la táctica de Trump. Pasó con los que estaban especulando con el papel higiénico, el agua. Llegaron a las bodegas los agentes federales y los dueños prefirieron mejor regalar el producto y dejar de especular. Y aparte Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se llevó una llamada de atención que si él volvía a anunciar especuladores en Amazon, se iba a ir a la corte a ser investigado. Y lo que está haciendo el presidente Trump en esta planta procesadora de carne, donde hubo varios infectados y un muerto, es lo siguiente: llevó a los inspectores federales, pero no para multar a la empresa, sino para hacer que se responsabilizaran de los gastos médicos de todos los que habían sufrido el contagio hasta que se recuperaran y les pagasen los sueldos a las familias, documentados o no documentados, indocumentados, como sea, respaldarles sus derechos. Y en México creo que me da la impresión que no se está haciendo de esa manera. No, claro que no. Acá, para el gobierno mexicano, si eres pobre, Frank, ya lo dijo el señor López Obrador, no tienes de qué preocuparte si eres pobre, porque el manto protector del presidente te cubrirá. Y solamente le faltó decir que no estoy yo aquí, que soy tu padre, así definitivo. Pero si eres de clase media baja para arriba, que has tenido pequeños o grandes logros en tu vida, vamos a tener que sufrir una cuesta que no será de enero, Frank, sino del resto del sexenio. Y para muestra un botón, a raíz de lo que sucedió con el petróleo y a raíz de este anuncio fallido de la baja en las tasas de interés en México, ¿sabes en cómo está ahorita el tipo de cambio? 24.90 pesos por dólar. Entonces, yo creo que ahí está la gran diferencia de una estrategia y de una improvisación de gobierno, Frank. Qué lástima. Y el presidente Trump ha hablado poco y ha evadido las preguntas en cuanto a los precios del petróleo. Él solamente ha dado a entender que disfruten el llenar su tanque de gasolina por menos de $20, porque cuesta $1.60 el galón, que sería el equivalente a 40, 50 pesos o sí, por galón más o menos, si no me equivoco.
y él dice que el dólar está fortalecido y que el pueblo de Estados Unidos no va a sufrir con esta baja del petróleo y que la baja del petróleo va a ser una buena herramienta para volver a trabajar, para que las empresas distribuyan productos a bajo costo. Y fíjate qué mentalidad tan diferente. Un minuto, Plácido. Sí, seguro. En ese minuto yo quiero destacar lo siguiente. En México, a diferencia de Estados Unidos, que ya está volviendo a la actividad paulatinamente, nos acaba de avisar el subsecretario López-Gatell acá en conferencia mañanera del presidente, que ya estamos en la etapa 3. Y cuando describió las acciones específicas de la etapa 3, ¿sabes qué sucedió? Que todo lo que dijo que es la etapa 3 ya se está aplicando. O sea, no tenemos idea realmente a qué se refiere con la etapa 3. Tuvimos que hacer unas consultas ante la Organización Mundial de la Salud y nos dimos cuenta de que lo que López-Gatell está diciendo, hace cuenta que es la misma gata pero revolcada relacionado a las acciones de la etapa 2. La realidad es esta: México ya tiene que volver a la actividad, Frank. Ya no puede haber un encerramiento como el que está viendo hasta ahora, porque la economía está prácticamente colapsada. Se necesita una estrategia como la que está siguiendo los Estados Unidos y otros países de Europa, en donde Alemania, por ejemplo, en donde progresivamente están volviendo a la actividad. Yo me pronuncio después de muchos análisis por esa alternativa, y es con esto con lo que me gustaría cerrar el programa para retomarlo mañana, Frank. Perfecto, Plácido. Muchas gracias por tu colaboración como socio editorial y estuvo muy bien documentado. Gracias a la audiencia, nos escuchamos mañana. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.